Buenos días para quienes se conectan desde el otro lado del Atlántico. Estimados amigos y seguidores de Aleteia, es para mí un placer tenerles aquí hoy para hablar, como llevamos haciendo ya en nuestra serie sobre el COVID-19 y cómo ha afectado a nuestras vidas. Hoy vamos a abordar un tema que nos ha afectado a todos, cada uno con sus circunstancias particulares, dependiendo del país y de la legislación que nos haya afectado. Y estamos hablando de la vida parroquial. Es decir, cómo en estos 2 últimos meses nuestra asistencia al culto en la mayor parte de los casos se ha visto reducida o incluso cancelada por motivos de seguridad. Y esto ha modificado nuestra relación con nuestra parroquia a través de Internet. Nosotros en Aleteia seguimos estos temas porque creemos que las redes sociales, bueno, la misma Aleteia nació por la invitación de Benedicto XVI a que los cristianos estuvieran presentes en redes sociales. Por tanto, es un tema que a nosotros como, digamos, como entidad evangelizadora nos interesa particularmente. Tenemos esta mañana, el placer de tener con nosotros a José Alberto Barrera y Cristina Salcedo, que son responsables de los cursos Alfa en España. Ahora les daré paso inmediatamente, pero lo que creo que es muy importante que tengan como contexto es que ambos nos consta que llevan mucha reflexión y muy anterior al COVID-19 sobre la nueva evangelización y sobre el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales en esta labor. El coronavirus nos ha hecho a todos abrir los ojos con los temas de las redes sociales, incluso gente que llevaba tiempo sin ir a misa o que no concebía la idea de ver la misa a distancia, pues ha tenido que abonarse a los canales de YouTube, ha tenido que buscar parroquias para poder estar en conexión con la Iglesia en este tiempo tan difícil. En fin, son muchas las experiencias que estoy segura de que podríamos compartir, pero creo que sobre todo esto nos tiene que llevar a una reflexión hacia el futuro. No sabemos si esta pandemia ha terminado, no sabemos si lo peor está por llegar, la realidad es que ahora mismo hay una enorme incertidumbre, pero lo que sí que constatamos es que la vida espiritual, la vida de las parroquias, la vida de la fe, sigue adelante por otros medios y que esta circunstancia creo que nos va a ayudar a todos y va a ser muy positiva para reflexionar sobre el futuro de la pastoral con las redes sociales y cómo esto va a hacernos cambiar mucho nuestra mirada hacia las nuevas tecnologías y acercarnos más también pues a los jóvenes que tanto las usan. No sé, aquí se abre una reflexión muy amplia. Evidentemente, creo que en un webinar va a haber más preguntas que respuestas. Gracias a José Alberto y a Cristina, posteriormente les enviaremos un mensaje en el que ellos ofrecen también un email para dirigirse a ellos para solucionar cuestiones concretas o temas que hayan quedado abiertos. Y sin más preámbulo, doy paso a ambos, a los que agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Hola Inma, hola y equipo y a todos los que están aquí reunidos digitalmente. ¿Se nos oye bien? Sí, sí, Muy adelante. bien, pues muchísimas gracias por esta invitación que nos hace mucha ilusión. Nosotros sabemos que se conecta gente de todas partes del mundo, de habla hispana, y somos un matrimonio que tiene lo mejor de los dos mundos, República Dominicana, mi esposa, y yo española. Así que estamos retransmitiendo desde Madrid y vamos a hablar un poco desde nuestra experiencia, llevando cursos Alfa y Pastores Gregis, que es una experiencia para sacerdotes en su desempeño parroquial. Y sin más preámbulo, allá vamos, la gran pregunta y el tema de esta charla, las parroquias y el COVID-19. ¿Cómo cambian las parroquias ante esta nueva situación? Pues muy bien, a mí me toca un poquito introducir, ¿no?, lo que es este ratito, que tampoco tenemos demasiado tiempo. Como ha dicho mi marido Tote, que es español y yo dominicana, nosotros ya llevamos, se puede decir que unos años, más o menos 11 años,
dedicados a tiempo completo a la evangelización, ¿no? A llevar al Señor. Hemos dejado nuestras carreras, nuestros trabajos para dedicarnos a todos estos temas de la evangelización. Tote no lo ha dicho, pero, o no sé si Inma lo dijo, pero bueno, a través de Alfa, que digamos que es el método que que representamos, ¿no? Pero también a través de más iniciativas que nos han permitido de alguna manera conocer bastante desde dentro, ¿no? Lo que es el mundo de la iglesia. Yo cuando... Cristina, disculpa un momento, pediría a todos por favor que se silenciaran porque si no las interferencias no permiten tener un sonido claro. Fenomenal. Ya. ¿Me escucháis, no? Sí. Sí. Adelante. Vale, genial. Pues decía, ¿no? que gracias al Señor que nos ha permitido estos años de trabajar para Él en este mundo tan fascinante que es la iglesia, conocemos bastante desde dentro, ¿no? Tenemos muchos amigos curas, sacerdotes, una cosa así como en plan broma, pero nuestra hija pequeña cuando era más pequeña, que ahora es una adolescente monstruosa, pero cuando era una niña adorable, tenía peluches y cada peluche tenía el nombre de un cura, amigo nuestro. Entonces, bueno, era preocupante de alguna manera para nosotros. Decíamos, bueno, no sabemos si va a salir monja o si va a tener algún problema de identidad. La cosa es que más o menos conocemos este mundo, ¿no? El mundo de las parroquias, el mundo de los sacerdotes. Todos en este tiempo hemos vivido la crisis, ¿no? O sea, en unos países más que en otros. En España nos ha tocado una auténtica crisis. Hemos vivido una situación que jamás pensamos que íbamos a vivir. El otro día iba yo al centro comercial y veía a todo el mundo con mascarilla. Hubo un momento, el primer día que fui al centro comercial después de 3 meses y medio, 4, y veía en un momento a todo el mundo con mascarillas y me parecía una peli. O sea, le dije a mi hija, oye, pero esto, mira cómo va todo el mundo. Nunca me pude imaginar que íbamos a llegar a un momento histórico en el cual iba a venir un virus que iba a cambiarnos la vida por completo, ¿no? Y es lo que ha pasado. Todos hemos visto los titulares en los medios públicos, seculares, pero dentro de la iglesia hemos tenido también bastantes titulares. Hemos visto, o sea, muchos temas de cómo la iglesia ha trabajado con la caridad, que siempre la ha caracterizado, ¿no? O sea, hemos visto cómo la iglesia ha sido proveedora, ha estado ahí para sostener, ha estado ahí para dar de comer a tanta gente que se quedó sin trabajo. Hemos visto titulares de tantas misas, o sea, hemos descubierto una nueva fórmula que solamente las abuelas conocían y era de ver la misa por la televisión o por el internet, ¿no? Yo creo que nos hemos vuelto también un poquito turistas de las misas, o sea, yo confieso que mi marido y yo hemos estado visitando un montón de parroquias, o sea, en un montón de países. Es de las cosas que nos ha permitido esta crisis y nos ha permitido el internet. Hemos visto también titulares, ¿no? Que todos conocemos muy tristes sobre los funerales. Una de las cosas que más hemos visto estos días, ¿no? Los funerales siempre son tristes, pero hemos visto algo completamente nuevo que es cómo mucha gente ha tenido que despedir a sus seres queridos en soledad. Eso es una cosa que para muchos es una cosa nueva, ¿no? Hemos visto un montón de cosas. Hemos visto también polémicas intraeclesiales, o sea, no sé si en Latinoamérica se ha visto, pero en España hemos tenido gente por ahí exigiendo misas, hemos visto a los obispos teniendo que tomar decisiones serias de cerrar las iglesias, de permitir que la persona no tenga que venir a la misa. Bueno, hemos visto un montón de titulares, ¿no? O sea, yo creo que son cosas conocidas por todos, pero lo que no hemos visto, y sí
ha existido son los titulares privados, lo que han vivido los sacerdotes en su intimidad. Esos son los titulares que no conocemos, pero que no dejan de estar ahí. Estos hermanos sacerdotes, digamos que han vivido la situación como todos, la crisis, y como todos, yo creo que han vivido cosas buenas y cosas malas, positivas y negativas. Positivo, o sea, yo creo que muchos amigos sacerdotes han descubierto o redescubierto su vocación. Y eso es una maravilla, ¿no? Eso es un milagro de Dios. O sea, gente que de repente ha vuelto a ver con esperanza su sacerdocio, ¿no? Ha vuelto a mirar desde la mirada de Jesús, que se entrega y que se entrega por todos y se entrega en cuerpo y se entrega en alma, ¿no? Yo creo que es algo que también ellos han vivido. Hemos visto también desde lo positivo, ¿no? Sacerdotes cómo han empezado y se han dado cuenta de que tienen laicos que están con ellos, que no solamente están solos ante las decisiones que tienen que tomar difíciles, sino que también hay gente que les acompaña. Pero por otro lado, también hemos visto lo negativo, o ellos han vivido, mejor dicho, lo negativo que no necesariamente nosotros hemos visto todos. Y están esos titulares tristes de mucha soledad en muchos de ellos, mucho desamparo, mucho sentir que no tienen a nadie, bueno, mucha incluso quiebra económica, o sea, se han dado situaciones realmente complicadas para ellos, negativas, ¿no? Mucho temor también a veces. Nosotros, antes de dar esta charla que compartimos hoy, hemos hecho una encuesta con amigos curas y hemos preguntado, ¿no?, sobre estas cosas. Yo no voy a entrar en detalles porque realmente yo lo que estoy haciendo es una introducción para que mi marido nos cuente un poquito más sobre estos temas. Pero esta encuesta nos ha servido para darnos cuenta de lo bueno y de lo malo, de lo positivo y lo no tan positivo, ¿no? Lo negativo. Cuando golpea la crisis a todo el mundo, a los seres humanos, cuando nos golpea la crisis, cuando nos toca a la puerta la desgracia, sale lo que nosotros tenemos dentro. Puede ser que salgan cosas buenas, pero también puede ser que salgan cosas malas. Yo creo que en el dolor, en el sufrimiento, en la desgracia, se hace salir lo que realmente hay en el corazón, ¿no? Lo que realmente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y a los sacerdotes les pasa igual, sacan lo que hay dentro. No solamente a los curas, también ante la crisis, nosotros como iglesia, ellos y nosotros, todos, ¿no? Todos los que pertenecemos a esta gran familia de Dios, también vemos cómo ante la crisis se manifiesta nuestras debilidades como iglesia y también cómo se manifiestan nuestras fortalezas que nos faltan o que estamos haciéndonos también. Bueno, nosotros tenemos un buen amigo, sacerdote. Mi marido me dice que corra porque vamos mal de tiempo, pero bueno. Nosotros tenemos un buen amigo cura, ¿no?, que ha vivido el COVID desde lo más profundo y lo más, digamos, complicado de la situación, porque estuvo enfermo, perdió a su madre enferma también de COVID, los dos estuvieron en el hospital a la vez, y lo más triste es que su madre falleció en el hospital, estando él allí, pero ella tuvo que fallecer sola porque no les permitían estar juntos, ¿no? Y este hermano sacerdote se dedicó, cuando ya estaba un poco mejor y cuando en los momentos que se sentía con fuerzas, a escribir cartas a sus amigos, ¿no? Y recibíamos de vez en cuando cartas de él de cómo él se iba sintiendo. Entonces yo quería compartir muy brevemente un párrafo de una de las cartas de nuestro amigo, ¿no? Me gusta mucho porque refleja un poco eso que sale en los momentos de crisis. Leo. Veo que muchos habéis convertido vuestro hogar en una verdadera iglesia doméstica. Ya era hora, felicidades.
Ha tenido que venir este bicho malo para que después de 60 años el rosario volviera a escucharse en los hogares de España. Bendito sea Dios. Que diga de una vez cómo estoy yo. Pues estoy muy bien. Feliz, feliz, feliz de ser sacerdote. Creo que desde mis primeros días después de mi ordenación hace 23 años, no había vuelto a experimentar sensiblemente tanta alegría de ser cura. Vivir estos días de ser sacerdote postrado en la cama del hospital, ofreciéndome con Cristo sacerdote por vosotros, está siendo, no sé, ni sé cómo definirlo con palabras, pero muy, muy grande. No voy a leer mucho más, pero él termina diciendo, sabéis que me ofrezco por vosotros. Y dejo que entonces ya continúe y si quiere aterrizar, ¿no?, este fragmento de la carta. Bueno, vamos al grano, ¿no? Estamos hablando de las parroquias, de cómo en la crisis hay lo mejor y lo peor, y vamos a describir un poquitín la situación de lo que ha ocurrido durante esta crisis, y para eso me tengo que mover un poco para que se vea bien, pero solo 3 ideas muy claras. Pero la primera pregunta es, ¿cómo cambiaron las parroquias ante la crisis? Hemos hecho de todo, misas retransmitidas, oraciones digitales, reuniones de grupo, hasta hemos visto por algún país que se han hecho confesiones en parqueos, en aparcamientos, y ha salido en todos los titulares la acción caritativa de la Iglesia. La Iglesia como que se ha liado la manta a la cabeza y se ha puesto al servicio de todos. Hemos visto sacerdotes que se han vuelto capellanes de hospital, capellanes de cementerio, visitando a las casas, acompañando a los enfermos, acompañando a los que están solos cuando se podía, pero también hemos cerrado muchas cosas. Las parroquias han tenido que cerrar sus puertas físicamente, no en todas las diócesis, dependiendo de la diócesis, pero ha ocurrido. Se han paralizado las actividades, se han suspendido eventos, encuentros, campamentos, es decir, la actividad ordinaria de la Iglesia ha sufrido un parón tremendo. Lo más duro para mucha gente, las procesiones, ¿no? Toca la procesión, pues no podemos hacerla, y había pues mucho debate, ¿la cerraremos, no la cerraremos? Y esto nos pone ante una gran pregunta. ¿Cuál es la esencia de la Iglesia? Si quitamos todo lo superfluo, si un día nos encontramos con que tenemos que reducirnos a la mínima expresión o a la expresión más esencial, ¿qué es lo que queda? Y esto es lo que nos descubre la crisis. Y es la pregunta del millón, decimos en España. Es decir, ¿qué es lo que queda después del terremoto, después del huracán? Es una imagen, quizás, ¿no? Cuando nosotros vivimos en la seguridad de nuestro templo, de nuestro edificio, no nos hace falta plantearnos esto. Cuando viene el huracán, te encuentras solo con lo que tienes. Y aquí sí que yo puedo leer y podemos ver que hay un cierto modelo de iglesia en el que vivimos que entra en crisis. Una cuestión, por ejemplo, la iglesia no es solo el edificio y hemos tenido que cerrar el templo, pero la iglesia sigue funcionando. La iglesia no son solo las celebraciones sacramentales, pero la iglesia sigue funcionando. Pero esto nos pone en cuestión muchas cosas. La iglesia no es solo el sacerdote, hay laicos, hay comunidades, hay muchísimo más. La iglesia sigue funcionando. Y si vamos a la teología, vemos alguna respuesta. Cuando uno pregunta ¿qué es lo esencial de la iglesia? Pues lo esencial es la liturgia, la Eucaristía. Lo esencial es la comunidad de los creyentes, la coinonía. Esto es teología clásica. Lo esencial es la caridad. Lo esencial es la marturía, es decir, la evangelización, el dar testimonio. Todas estas afirmaciones son verdaderas, pero yo quiero quedarme con una, que es la Iglesia, es la misión de Cristo en la tierra. Es una afirmación que resuena también en lo que dijo el Papa Benedicto XVI, la Iglesia existe para evangelizar, citando a Pablo VI. Hay muchas parroquias que han abrazado el cambio, es verdad que hay otras que simplemente han cerrado y han esperado ahí a que pase el temporal, como han podido. Y aquí no se puede juzgar a nadie, porque ante la crisis una de las cosas que tiene el sufrimiento es que tú no juzgas al de al lado. Pero es verdad que cada uno ha hecho lo que ha podido y ha sacado de lo que tenía. La siguiente pregunta, que ya tiene que ver mucho con el tema de la charla, es, bueno, entonces, ¿en qué cambiarán las parroquias o en qué va a cambiar la situación ante la crisis? ¿Qué quedará de todo esto? Sabemos que está muy de moda decir, bueno, existe la antigua normalidad, cómo eran las cosas antes,
después viene la normalidad excepcional, es donde vivimos ahora, ante esta crisis, y después la nueva normalidad. ¿Qué quedará después? ¿Cómo será el panorama? La antigua normalidad, en clave de misión, yo lo voy a definir de la siguiente manera. Es la iglesia de mantenimiento. Esto nos lo ha dicho algún sacerdote en la encuesta. Me he dado cuenta de que tenemos puesto el acento tanto en sacramentalizar que no hacemos discípulos. Quizás esto es una definición muy genérica, pero en nuestro trabajo y en lo que conocemos, en el mundo católico, se aplica a muchas realidades y a muchas parroquias. Sabemos sacramentalizar, pero no hacemos discípulos. Es la iglesia del mantenimiento. La normalidad excepcional, la que estamos viviendo ahora mismo, parece que se define como la iglesia digital y también la iglesia presente en la calle, la iglesia de la caridad. Digital para las reuniones, digital para las celebraciones, presencial para la caridad. Por lo menos en donde se puede, si se puede salir para alcanzar a las personas que lo necesitan, o se puede abrir las puertas para que quien necesita venga a recibir alimento o lo que se le pueda dar, ¿no? Es una iglesia que hace caridad, pero muchas veces viene de la iglesia de la antigua normalidad. No tiene discípulos, tiene usuarios. Y a lo mejor tiene creyentes, gente que van a misa, gente que acuden al templo y que están cercanas, y nos preguntamos si son discípulos. A veces lo serán, a veces no lo serán. Pero es una iglesia en la que lo que ha cambiado es esa cercanía, ¿no? Parece como que hay una cercanía nueva ante la inmediatez de la crisis. La nueva normalidad, ¿cómo será la nueva normalidad? Nadie lo sabe. La gran pregunta es, ¿será una iglesia de discípulos misioneros, como decía el Papa Francisco en Río, una iglesia misionera discipular? Esto es a lo que estamos siendo llamados por la iglesia. El llamado a la nueva evangelización es un llamado a ser una iglesia en salida, a ser una iglesia que evangeliza integralmente y a ser una iglesia que hace discípulos. Yo quería compartir un pequeño vídeo porque es un vídeo que hemos usado durante muchos años y ahora como que se ha vuelto de mucha actualidad. ¿Qué ocurre si nos vemos obligados a cerrar la iglesia? Vamos a ver si sale a la primera. Pues esta es parece la nueva iglesia, no vamos a entrar en eclesiologías, pero parece que hay algo que nos ha obligado a salir. Llevamos muchos años pensando que hay que salir, la iglesia nos dice tenemos que ser una iglesia en salida y las circunstancias nos han obligado a serlo, lo cual es una gran oportunidad. Nosotros no tenemos respuestas, nadie tiene todas las respuestas, pero sí que podemos ver unas cuantas características que se intuyen y en esto podemos dar respuesta a esa pregunta de cómo cambiará la iglesia o cómo será el panorama después de la crisis, qué nos va a cambiar, qué se va a quedar para siempre
y a qué no volveremos de los antiguos caminos o de la antigua normalidad. Y yo lo resumo en 4 características. Primera característica, la importancia de la membresía. Esto es una palabra que suena mucho en Latinoamérica, en España suena más rara, pero es el ser miembros. Nosotros somos miembros por el bautismo, pero no conocemos el nombre de la gente que viene a nuestras parroquias. Y la crisis nos obliga a una nueva cercanía, a un tú a tú. Muchos sacerdotes nos dicen que ahora ponen cara a sus fieles, que tienen que hablar con ellos y de una manera mucho más cercana que antes. A lo mejor es por lo digital, porque lo digital la gente entra hasta el salón de tu casa, hasta lo más cercano. Pero esta nueva cercanía, esta diferente acogida en la que dependemos más del grupo, dependemos más de toda la parroquia para acoger a todo el mundo, porque no vamos a acoger a 1000 personas a la vez, hay que acoger en grupos pequeños, el conocernos por el nombre, tener medios de contacto con las personas, más allá de la celebración dominical en la que damos un aviso y no sabemos quién lo ha recibido, puede que venga para quedarse. La segunda característica que se intuye es la corresponsabilidad, una mayor corresponsabilidad. Es un nuevo acento. El sacerdote no es la iglesia, es parte de la iglesia. El sacerdocio y los fieles, el laicado, el sacerdocio, los religiosos, son vocaciones que se complementan. Y aquí, en la crisis, nadie puede hacerlo solo. Esto es algo que nos revela la crisis y a lo que nos obliga. El sacerdote se puede sentir solo si se cierra la parroquia y se queda en la parroquia. Pero si toda la parroquia se reúne en las casas o se reúne digitalmente y se pone manos a la obra, ya somos todos, no es solo el sacerdote. La tercera cosa que se intuye es un mayor enfoque hacia afuera, es decir, podemos ser esa iglesia en salida con la que sueña el Papa Francisco. La salida es en 2 ámbitos, la evangelización y la caridad. Nos hemos visto obligados a dejar de mirar hacia adentro, nos hemos quedado vacíos por dentro, entre comillas, es decir, nuestros templos están vacíos, hemos visto que el sacerdote no puede hacerlo todo, que no todo consiste en dar sacramentos, aunque sean importantísimos y fundamentales para nuestra vivencia como cristianos, que no todo es la caridad, que no todo es el acompañamiento, pero que todo junto hace la iglesia, acompañando a comunidades, a matrimonios, a jóvenes, a ancianos, a enfermos. Es todo un conjunto de cosas que puede hacer la iglesia en salida, como en el vídeo que acabamos de poner. La cuarta cosa que se incluye es la excelencia como manera de hacer las cosas. Y aquí me explico. No sé cómo decirlo en una palabra que suene bien en todos los continentes. Nosotros decimos que la iglesia somos muy cutres. ¿Cómo dirías tú eso, Cristi? Así. Que nos gusta lo barato. Pero no lo barato por no tener dinero, sino hacer las cosas con poca excelencia. Con poca excelencia. Es decir, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cualquier manera, a cantar en el coro de cualquier manera, a presentar los anuncios de la parroquia de cualquier manera, porque las parroquias están más o menos llenas, la gente viene a nosotros, sobre todo en Latinoamérica, quizás en los lugares de vieja cristiandad como Europa está dejando de ocurrir, y cuando nos vemos enfrentados ante la realidad de un mundo digital, hay que ser excelentes, hay que presentar gráficamente bien las cosas. El mensaje tiene que ser conciso, tiene que ser claro, tiene que ser entretenido, pero relevante sobre todo, y tiene que ser capaz de alcanzar a las personas y llegar a las personas. Confieso una cosa que nos ocurre. Nosotros hemos hecho lo que decía Cristi, hemos buscado a qué parroquia queríamos ir a misa, porque íbamos a misa digitalmente y podíamos elegir. Yo he ido a parroquias en el mundo entero. Y esto es competencia, por decirlo de alguna manera. Nos obliga a unos ciertos estándares. Y esto yo creo que no es malo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo las cosas bien, Dios hizo el mundo y el mundo es bueno y está hecho con excelencia. Nuestra obra es hacer las cosas con excelencia. No sé en qué momento de la iglesia dejamos de hacer las cosas con excelencia y nos relajamos y nos confiamos en que todo el mundo iba a venir. Así que estas son las 4 características que podemos intuir que configurarán a la iglesia que viene en la nueva normalidad. Es una nueva iglesia en la que pueden cambiar cosas profundas y tienen que cambiar en el sentido que nos está pidiendo la iglesia desde hace muchos años, desde el Papa Juan Pablo II con el llamado a la nueva evangelización hasta el Papa Francisco con la Evangelii Gaudium. Una iglesia que pide una conversión pastoral, una iglesia que tiene que estar en salida, y una iglesia que tiene que llegar al mundo entero y ser relevante con el mensaje del Evangelio.
una iglesia que no se tiene que quedar en hacer lo de siempre, en el siempre se ha hecho así, en la costumbre, en hacer por hacer. Y de alguna manera la crisis, que puede ser dolorosa, se ha convertido en la mayor de las oportunidades y en nuestro mejor amigo, entre comillas. Entiéndanme, no quiero decir que esto sea plato de gusto para nadie, pero nos obliga a hacer aquella reforma de nuestras estructuras, de nuestra cultura, de nuestras maneras que no habíamos hecho y que llevábamos años postergando y posponiendo en la comodidad de que estábamos muy cómodos dentro de nuestros templos y de nuestros edificios, guardando quizás la oveja cuando teníamos a 99 afuera. Y eso es a lo que nos impulsa esta nueva situación. Por supuesto, nadie sabe y solo Dios sabe cómo serán los siguientes meses. Estamos en una situación mundial en la que vivimos fases diferentes. Nosotros en España estamos ya saliendo, el lunes se abre ya la vida normal, parece, y en otros lugares todavía están llegando al pico de la pandemia. Por supuesto que no sabemos y ni nadie tiene todas las respuestas. Aquí tenemos que aprender los unos de los otros y tenemos que estar muy pendientes. Pero yo quiero, ya terminando, lanzar un par de reflexiones que nos hagan pensar. La primera es algo que aprendí del obispo Strootman de Perú, un obispo al que se le encargó analizar el porqué de la crisis de la Iglesia Católica en Latinoamérica y por qué salía la gente de la Iglesia Católica. Y una conclusión a la que llegó no era por razones de teología, no es un problema de no estamos de acuerdo con la teología o con la enseñanza de la Iglesia, eran por razones prácticas de acogida y de comunidad. Es decir, la gente se iba a donde encontraba comunidad y cercanía, porque en nuestros templos, en nuestras iglesias masificadas, nadie les conocía por su nombre y nadie les daba un seguimiento y un acompañamiento personal, una acogida que muchas veces era imposible por el número, pero que es debida, porque si somos la iglesia, somos la familia de Dios, donde nadie es anónimo y donde todos son conocidos. Y esta es una gran reflexión porque ahora mismo nos hemos visto obligados a salir y a hacer la acogida y a ser presencia de Dios en el mundo y a ser presencia caritativa y presencia también entre nosotros, a apoyarnos unos a otros y a sostenernos en medio del dolor, en medio de la crisis y a sostener al mundo con la oración que salva. La oración sana, la oración salva, el Señor sana. Y eso lo hemos vivido en algunas parroquias que se han abierto al mundo. Termino ya con una cita del Papa Francisco, Gaudete et exultate. Ahora todas esas citas que llevábamos años intentando que la gente comprendiera, parece que ya están clarísimas. Número 137. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada ante esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Creo que todos estamos de acuerdo en que hemos sido descolocados como iglesia y hemos sido empujados a salir afuera. La respuesta, lo siguiente, depende también de nosotros. Y ya terminando y abriendo el paso ya para las preguntas, el debate y compartir, pues un par de tres fuentes que quiero citar que nos han ayudado en la realización de estas pequeñas reflexiones. La primera es la guía para parroquias para el COVID-19 del Ministerio de Renovación Divina, del padre James Mallon, autor del libro del mismo nombre. Es una guía de 80 páginas que se puede descargar en español y habla gratis y habla de cómo se puede vivir la pandemia y dar los cambios necesarios como parroquia. Hace muchas preguntas para que se las hagan las parroquias, lo cual es importante porque nadie tiene todas las respuestas. La segunda es una encuesta que ha hecho una comunidad muy querida de amigos, la comunidad Bernabé en Valencia, en España. Han hecho una encuesta a sacerdotes acerca de la crisis del COVID-19 y nos da también pues muchas pistas sobre lo que está pasando. Y lo tercero, nosotros estamos trabajando desde pastoresgregis.com, una iniciativa de un curso de liderazgo y conversión pastoral para pastores que luego se traslada a las parroquias. Desde allí pues se habla de esa mentalidad nueva, de cómo cambiar la percepción, pero cambiando por uno mismo, empezando por ahí, que todo empieza por el pastor, sumado
clamor del pueblo y al magisterio de la Iglesia. Son nuestra inspiración y en esto somos aprendices. Así que lo que queremos, Inma, ya es darte paso para que nos traslades preguntas y podamos compartir y aprender de todos. Sí, muchas gracias, Tote, muchas gracias, Cristi, por esta pequeña charla que yo creo que más que es verdad que todavía no hay muchas respuestas, pero también es verdad que nos hace ver de una manera integral cómo esta crisis puede ser una oportunidad y un empuje hacia la evangelización que a lo mejor la Iglesia necesitaba, seguramente. Les dejo en el chat los links, no salen los links bien. De acuerdo, les haremos llegar en un mensaje posterior todos los enlaces para que puedan descargarse la guía de la que hablaba José Alberto. Y ahora les pediría, por favor, porque vamos un poquito justos de tiempo, para agilizar las cosas, si pueden poner las preguntas que quieran que José Alberto y Cristina les respondan, la puedan poner en el chat. Yo empezaría con una, porque creo que muchas familias, y en ellas me incluyo, hemos vivido una situación que ha sido anómala, pero también ha sido de una gran belleza, cuando se ha sabido aprovechar la oportunidad. Y es que ha sido la primera Pascua que hemos celebrado en casa con nuestros hijos. Entonces, si en algún momento se ha hablado en la Iglesia sobre iglesia doméstica y familia como iglesia doméstica, creo que nadie se la podía imaginar hasta que esto ha sucedido. O sea, vivir una Pascua sentados a la mesa rezando con los niños. Creo que esta imagen ha ayudado a comprender qué es la iglesia doméstica muchísimo más que miles de clases de teología. Sobre esto yo querría pediros una reflexión. ¿Es la iglesia doméstica una de las respuestas a esta nueva evangelización, a esta necesidad de que la iglesia cambie la manera de actuar? Una respuesta muy teológica es que la iglesia primitiva se reunía en casas. Eso se llama oikos, y de ahí viene la palabra koinonía también, de comunidad, tiene que ver con el oikos, la unión de las casas. Y de hecho, en la Christi Fidelis Laici, el Papa Juan Pablo II habla de la iglesia entre las casas de sus hijos, que eso es lo que significa parroquia. Parroquia en griego significa iglesia entre las casas. Y eso ya lo dice todo. Es que el acento de la iglesia y el acento de la parroquia está en ser iglesia en medio de las casas y los hogares de los cristianos y por lo tanto de las familias. Uno de los grandes descubrimientos que nosotros hemos hecho en nuestro ministerio con Alfa es la importancia de la familia. Nos lo decía un gran amigo, Jorge, y también don Renzo Bonetti, no sé si por allá lo conocen, en Roma, que es el gran abogado de la familia como célula de la evangelización, células familiares de evangelización. Él tiene su parroquia, yo cuando lo visité en Bobolone, con una cantidad enorme de células en casas, y eso estructura su parroquia. Yo creo que la nueva evangelización se estructura de esa manera, a través de casas, a través de oikos, y lo que se llama comunidades de base en la Christi Fidelis Laici, y bien entendidas como parte de expresión de la parroquia, y así lo dice la Christi Fidelis Laici, haciendo una reflexión muy teológica y muy histórica. Así que yo creo que sí, la nueva evangelización no es simplemente salir, no es hacer publicidad en los medios, no es pretender evangelizar sin ton ni son, siempre es de boca a boca, y por lo tanto la inmediatez y la acogida de la iglesia van a ser siempre la característica de toda evangelización profunda y que cambia las cosas, y para eso están las familias. El padre Carlos Quintero, que ha seguido nuestra serie de webinars desde el principio, y aprovecho para saludarle, pregunta, como sacerdote me pregunto sencillamente, ¿esta búsqueda de espacios religiosos digitales surgen de una real búsqueda de experiencia de Dios o están movidos por un miedo? A ver, estaría bien aclarar un poquito, ¿no? ¿Miedo a qué? Aquí hubo un obispo, bueno, da igual de donde sea, que escribió una carta pastoral hablando del miedo ante el vacío de los sacerdotes a la hora de ver que se quedaban solos y de alguna manera se ponían nerviosos diciendo tenemos que hacer cosas, y se ponían a retransmitir misas, y él no es que se lo afeara, sino como que decía tranquilos, vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene que decir en esto,
para dar una respuesta. Y efectivamente, podemos hacerlo por miedo al vacío y decir, vamos a hacer reuniones para que nos sigan, porque tenemos miedo a que nadie nos escuche y a que nadie nos siga y a que nadie nos haga caso, por decirlo de alguna manera. Y obviamente eso no es un motivador, ni debe ser la motivación. Tenemos que ser una iglesia digital por misión, no por miedo. La misión es llegar y la comunicación es el medio para llegar. Y el aspecto digital, cuando hay que hacerlo, nos enseña que también es posible. Nosotros hemos tenido reuniones con nuestro grupo de liderazgo de Alfa, con nuestros coordinadores, en las que ha habido una presencia de Dios muy fuerte. Ha habido una comunidad muy fuerte, una unidad muy fuerte también. Hemos vivido la comunidad cristiana de una manera diferente, parece, pero intensa. Y Dios se ha derramado también. Y no lo hemos hecho por necesidad nuestra, sino por necesidad de todos. Necesitábamos ver a la gente tanto como ellos necesitaban vernos a nosotros. Necesitamos apoyar tanto como ser apoyados. Y yo creo que en eso es una muy buena reflexión desde el punto de vista de un sacerdote, la que hace el padre aquí, porque quizás puede haber sido un motivo, pero el verdadero motivo y tiene que andar por ahí. Yo creo que, resumiendo un poquito, yo era un poquito al principio de toda esta crisis, un poco reacia con el tema de lo digital. Yo decía, es que, a ver, no podemos reducirlo todo a lo digital. Pero una vez que de alguna manera asimilé que lo digital simplemente es un medio, pero que lo fundamental se mantiene intacto, ¿no? Y lo fundamental es Jesucristo. Y Jesucristo no se hace viejo con nosotros, se actualiza con los tiempos. El Señor es nuevo cada día, ¿no? Yo creo que lo digital no debe darnos miedo siempre que entendamos que lo fundamental se tiene que mantener intacto, ¿no? Que es Jesús y la fe. Bernardino pregunta, como laico, ¿cómo seguir apoyando a tu párroco en tu parroquia y sin quemarse? Muchas veces muchos hermanos pasan situaciones difíciles y de sufrimiento y esto también afecta a uno como laico, si se apoya de manera más cercana en este tiempo. El sacerdote se siente solo y está en la posición de dar. Obviamente, cuando están cerradas las puertas y no podemos hacer vida social, no le puedes invitar a comer a tu casa. Pero un sacerdote que es invitado por los fieles a ser parte de su familia, a ser parte de su hogar, es un sacerdote que tiene el apoyo y el sostenimiento, digamos, de toda la comunidad cristiana. Y en este momento yo creo que todos nos tenemos que hacer uno con todos. Entonces, el sacerdote se quiere hacer uno con los fieles, apoyándolos, dando su vida por ellos, pero los fieles tienen que apoyarle a él también, porque estamos apoyando a la comunidad. No estamos como hasta ahora en un partido de fútbol donde hay 12 personas sudando o 24 corriendo para arriba y para abajo y 24.000 espectadores animando. Parece que esa es la imagen de la iglesia muchas veces, en donde hay unos pocos sudando y el resto ahí comiendo patatas, tomando una Coca-Cola, lo que sea. Obviamente cambia la perspectiva ante esto. Y nosotros que hemos hecho reuniones de apoyo a sacerdotes, hemos dicho, vamos a quedar con nuestros sacerdotes, los que están en nuestro curso ahora mismo, necesitaban escucharse entre ellos, más que escucharnos a nosotros. Eso también puede ayudar para romper el aislamiento, no sé. Son preguntas. Beatriz comenta, al hilo de lo que decías, yo creo que es muy, muy interesante. Mejorar la membresía y el sentimiento de grupo es necesario. Ella comenta que ha vivido en otros países donde la iglesia es minoritaria por la secularización, pero que sí que tienen este aspecto de la membresía y de la acogida muy integrado. Por ejemplo, después de la celebración pues había un café. Y en España esto, dice, lo echa de menos. Y esto quisiera hilarlo también con una cosa que has comentado tú, que en las redes sociales también han acabado con el anonimato. Porque tú cuando tienes un grupo de tus parroquianos empiezas a verles, ¿no? A sus caras, sus nombres. Ya no son bultos en los bancos de las iglesias, ¿no? Sobre esto, ¿qué podríamos responder? ¿Qué oportunidades se abren? La verdad, bueno, yo creo que el objetivo que tenemos que buscar es pasar de una iglesia de usuarios, como tú dices, de gente que ocupa bancos, a ser una iglesia de discípulos. Y una iglesia de discípulos, los discípulos son personas que están con el Señor.
y están con su pastor y están ahí y se conocen entre ellos y son amigos, ¿no? Y yo creo que es algo que esta crisis ha puesto en evidencia. O sea, nos ha puesto en esa evidencia de que necesitamos no solamente tener gente, no solamente tener números, sino tener gente, número uno, convertidas a Jesucristo y número dos, que sean una verdadera comunidad. Y de alguna manera está en nuestra teología. Nosotros en el bautismo añadimos un miembro al número de miembros de la Iglesia, un hijo de Dios. Pero muchas veces eso se queda en teología y en ontología. Es decir, sí, cambia la persona, es regenerada por el bautismo, pero no lo volvemos a ver hasta que se case o hasta que vengan a hacer la comunión sus hijos. Eso significa que nuestra cultura, como Iglesia, ha permitido el anonimato y ha permitido la masificación en una manera un poco insana en ese sentido, porque eso es precisamente lo que hace que luego la gente se vaya. Es que nadie me conoce, es que nadie conoce de mi sufrimiento, nadie conoce mi realidad. Es verdad que hay unos cuantos que sí, porque llaman, porque piden o porque se hacen más presentes, pero de alguna manera el cambio de cultura es el decir, el usuario puede venir cuando quiera y las puertas de la iglesia yo creo que siempre tienen que estar abiertas para que alguien pueda venir cuando quiera, pero tiene que haber otros círculos dentro de la iglesia. Hay un primer círculo del vecindario, la gente de nuestra localidad donde vivimos, que pueden venir a la iglesia, pero si yo les pido que den un paso, y es un paso de entrada, es un paso de hacerse miembro. Eso es el bautismo. En la iglesia primitiva se tardaba años hasta que te admitían en el orden de los catecúmenos al bautismo, y todavía se tardaba años hasta que te admitían a la Eucaristía. Y había niveles, había momentos y había fases, por decirlo de alguna manera. Esto nos suena escandaloso porque hoy en día, por lo menos en España, ¿no?, que está muy descristianizada, si alguien le pide a un sacerdote que le bautice al hijo y le dice, ya, pero es que tú no eres de esta parroquia, le monta un escándalo y se va a quejar al obispo. Dice, es que yo estoy bautizado, yo tengo derecho. Dice, sí, pero es que no se trata del derecho. Se trata de cómo hacemos una comunidad y somos fieles a nuestra misión de hacer discípulos como parroquia. Si rebajamos eso, llegamos a la crisis. Y la crisis, no la de ahora, sino en la que estábamos, de la antigua normalidad. Y se evidencia esta crisis por el resultado de que luego nadie conoce a nadie y llega la crisis del COVID y uno se encuentra con que no puede comunicarse con sus miembros, con sus asistentes, porque no tiene ni su correo electrónico. Carles Salat, que aprovecha para enviaros saludos, pregunta, ¿qué opina del hecho de hacer comunidad cristiana digitalmente de forma permanente? O sea, hacer grupos de comunidad incluso internacional. Para mí, es una opción que no debería ser la opción. O sea, yo creo que lo digital es una ayuda, un apoyo, pero yo creo que nunca podremos sustituir la vida comunitaria de los hermanos que conviven, que comparten solamente con lo digital. Yo creo que lo digital sí lo vamos a empezar a utilizar más, ya hemos empezado. Va a ser más familiar para todos, pero yo creo que la vida comunitaria convivirá con esta realidad nueva, ¿no? Sí. Beatriz pregunta también sobre la corresponsabilidad. Es difícil que los laicos puedan funcionar en algunas parroquias por el clericalismo. Algunos sacerdotes no confían en los laicos. ¿Cómo veis el futuro de la corresponsabilidad? Concretamente en el caso de España, pero yo creo que es algo que se puede extender, una reflexión que se puede extender a toda América Latina también. Bueno, el futuro será lo que cada comunidad quiera ser. Es decir, el sacerdote de la antigua normalidad, que lo hace todo él y no permite que los laicos hagan, yo creo que cada vez está menos de moda, por decirlo de alguna manera, y cada vez la necesidad le obliga más a apoyarse, porque donde antes llegaban un grupo de 5 sacerdotes por parroquia, ahora solo hay un sacerdote por 5 parroquias, con lo cual es ser o no ser, renovarse o morir. Es decir, o hacemos una iglesia en la que todos juegan, en el sentido de cada uno en su vocación, no hacer de cura si tú eres laico, ni hacer de laico si tú eres cura. Si todo el mundo puede cumplir su vocación,
el futuro es brillante y es el futuro de los discípulos y de la evangelización del mundo, yo creo. Así que nos jugamos mucho en eso. Cristóbal Villalobos pregunta algo que yo creo que es importante también aclarar, y es ¿qué alternativa hay a la Eucaristía en nuestra estructura digital sin que se pierda su esencia? Yo creo que también esto ayuda, o sea, sería muy bueno aclarar porque no es lo mismo, o sea, la Eucaristía es física, no es digital. Lo que hemos vivido es otra cosa. Entonces, quisiera daros la palabra en esto porque creo que es muy importante también aclarar ideas. Sí, yo creo que lo que caracteriza al catolicismo también es la materialidad y la sacramentalidad, pero recordemos, la Iglesia es sacramento de salvación también, es decir, el bautismo es el sacramento fundamental y hay muchos cristianos que seguro que nos están oyendo que no pueden acceder a la Eucaristía todos los días porque viven en un lugar remoto, porque no hay suficientes sacerdotes y esto nos pone en valor la Eucaristía. Es decir, tenemos el precepto dominical y tenemos la necesidad del pan de vida, pero a lo mejor el lujo consumista de la recibo cuando quiero, todo lo que yo quiero y para engordar yo espiritualmente, se nos ha quitado de las manos. Y eso, aunque suene mal, es bueno. Aquí ha habido una polémica por el vídeo de queremos la misa, unos laicos exigiendo a los obispos la misa. Y uno dice, ¿pero qué va antes? ¿La Iglesia o mi gusto personal, por decirlo de alguna manera? Es legítimo y es necesario y la Iglesia se edifica con la Eucaristía. Por lo tanto, la Iglesia nace de la Eucaristía. La Iglesia es eucarística y está en el centro de lo que somos como Iglesia. Ahora, la frecuencia y la calidad de las celebraciones la va a dar también las posibilidades de sacerdotes, físicas y oye, Santa Teresa de Jesús comulgaba una vez al mes, como mucho, y hemos avanzado mucho desde entonces. O sea, antes la gente no tenía esta accesibilidad que por lo menos en lugares como España tenemos todavía, aunque ya no en todos. Pero la reflexión es muy buena. ¿Cuál es la esencia de la Eucaristía para poder recibirla y debemos tenerla en el centro? Uh-huh. Pilar dice, ¿cuáles serían los primeros pasos para hacer una catequesis virtual? Esto es importante porque como vuelva otra vez un pico de coronavirus, por lo menos en España, la catequesis de los niños, a ver qué pensar algo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A ver, primeros pasos, yo creo que conocer los medios que existen, sobre todo porque muchas veces queremos llegar al grupo que sea, ¿no? Y lo hacemos por los medios incorrectos y nos ha pasado antes del coronavirus y puede que nos siga pasando ahora. Entonces, yo creo que sobre todo conocer los medios que hay, los adecuados y adaptarnos a este nuevo lenguaje. O sea, no es lo mismo dar una charla de catequesis para niños estando presente. A lo mejor en digital tienes que ser muchísimo más creativo, ¿no? Para llamar su atención y para lograr el objetivo final de lo que se quiera transmitir. Y a lo mejor la catequesis es con los padres que catequizan a sus hijos en su casa, lo cual cambia la perspectiva. Yo me acuerdo también aquí donde vivimos que se empezaron grupos alfa, reuniones alfa en casas. Y como no había templo, las catequesis era en la casa del catequista, lo cual cambia mucho. Entonces, primer paso, pues reclutar catequistas que abran su casa digitalmente para tener un grupo de catecúmenos, así de simple, ¿no? Y ser creativos. Radio Magdalena pregunta, ¿no hemos perdido, sacerdotes y laicos, la oportunidad de luchar por hacernos presentes junto a tanta gente que sufría de distintas formas y para quienes la presencia cercana de la Iglesia podría haber sido también un servicio esencial? No solamente los enfermeros y los médicos. Yo creo que la realidad de esto cambia mucho de persona a persona, de lugar a lugar. Hay muchos lugares en los que la Iglesia ha estado ahí. O sea, nosotros conocemos a algún sacerdote que se ha ido a vivir al hospital y ha estado día y noche exponiendo su vida y exponiendo su seguridad porque no es una gente joven. Y hemos visto también el otro extremo de personas que se han ido a su casa. Entonces, yo creo que esto es una realidad que se ha vivido de forma diferente, pero la Iglesia en muchos lugares ha estado y ha estado muy presente y sigue estando. Mucha gente en España come por Cáritas, o sea, come por la Iglesia todos los días. Hay gente que se ha quedado sin empleo, que no tiene nada y la Iglesia está ahí para suplir
no solamente espiritualmente, también físicamente, ¿no? Luego hay una parroquia que conocemos que tiene unas oraciones de sanación mensuales que se han vuelto semanales y ha añadido un momento de oración y alabanza. Y esto ha tenido muchísimo público. ¿Qué significa esto? Pues que han podido salir sin salir de casa también. Porque gracias a una cosa providencial ya tenían el sistema de vídeo, que habían invertido en él y han podido llegar a muchos. Se nos están acumulando las preguntas y nos quedan 5 minutos. Es que voy a intentar ir lo más rápido que pueda. Meralí Rosales pregunta por el rol de los jóvenes laicos, que podría ser muy relevante para esta nueva normalidad de la Iglesia. Bueno, ellos son los que entienden de estos nuevos medios y viven en ellos, con lo cual hemos tenido algunos haciendo de técnicos para los viejos como nosotros, pero lo más importante es que hagan de evangelizadores y que tomen el relevo y el protagonismo, desde luego. Sí, José Antonio Cano apunta sobre la dificultad del clericalismo, porque no es solamente a veces la actitud del pastor, sino también la actitud del laico que no sabe dar un paso sin su pastor. Entonces, bueno, esto daría para otro webinar. Una reflexión ahí. Muy grande. Bien, a ver, ¿cómo romper, Pilar pregunta, cómo romper con el anonimato, la zona de confort arraigada en muchas parroquias y cómo lidiar con este miedo al compromiso? Yo creo que es la gran pregunta. Yo creo que la oportunidad de ahora es la del servicio para romper con el anonimato. Una cosa que se dice en la guía de Malon es pregúntate qué puedes hacer por tu vecindario. Y a la hora de lanzar iniciativas no hacemos una iniciativa pidiendo voluntarios y pidiendo gente que se comprometa, sino que a lo mejor podemos decir quién necesita o a quién puedo ayudar y a quién me puedo unir para ayudar en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, y la Iglesia se ganará el derecho al compromiso de los demás cuando sirva a los demás. Yo creo que hay una palabra clave en cuanto a esto, ¿no? Y es pertenecer. O sea, en la medida en que nosotros pertenezcamos a la Iglesia, no solamente como, o sea, no solo nominalmente, sino como verdaderos cristianos y verdadera comunidad, yo creo que el anonimato ya pasa a un segundo plano y puede que se convierta en algo incluso que ya no exista en la Iglesia. Y es Juan Carlos plantea algo muy interesante. ¿Podríamos caer en la mentalidad on demand? Es decir, no me gusta esta iglesia, me voy al grupo o a escuchar la misa en tal otra y perder un poco este sentimiento de pertenencia. Durante la excepcional anormalidad, sí, pero cuando volvamos a la normalidad ya no deberíamos poder porque no vamos a ir a misa virtualmente, ¿no? Con lo cual tendremos que buscar la iglesia local y allá donde estemos. Beatriz vuelve a preguntar también por cómo hacer que la formación de los laicos favorezca esta excelencia y la corresponsabilidad. Sí, puede haber mejoras en este sentido. Muchas. Para la excelencia tenemos que quitarnos el miedo del mundo. Es decir, no puede ser que estemos años luz en la imagen, en la comunicación, y que todo huela a naftalina en las cosas que hacemos. Y si no sabemos nosotros, tenemos que fiarnos de los que saben. Porque todo lo que quien dice verdad, ¿no? Santo Tomás viene a decir algo así. Es decir, yo puedo hacer mío lo bueno del mundo. Y eso es lo que nos llevará a una cultura de excelencia. No sé qué más preguntaba de ahí, pero eso era... Sí, ¿cómo hacer en la formación de los laicos para favorecer esta excelencia? Para que los laicos también puedan recibir una formación que les capacite para esta excelencia que es tan necesaria. Pregunta Pedro, ¿corre peligro la unidad de la Iglesia si no encuentra apoyo las parroquias que quieren renovarse en los propios obispos? Los obispos expresan la voluntad de Dios y yo nunca he visto, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando Dios quiere algo, el obispo lo aprueba también. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la gracia de la Iglesia, es decir, que esto no es una confrontación. Esto lo decía muy bien un sacerdote amigo. Vivimos la época de la infancia en la que los sacerdotes hacían todo y nadie más hacía nada. Después del concilio vivimos la de la adolescencia, la dialéctica de la rebeldía. Es que la jerarquía no me deja y yo quiero. Laicos contra curas. Pero ahora estamos llamados a la madurez y la madurez es la complementariedad de los carismas y saber que si Dios me dice algo y Dios quiere algo, la Iglesia lo permite y lo vives dentro de la Iglesia y es la que te certifica que es de Dios. Con lo cual,
basta de dicotomías y de enfrentamientos en ese sentido, sino vamos a comunicar, vamos a pedir y vamos a vivir bajo el discernimiento de los legítimos pastores. Y a confiar en su Y discernimiento. a confiar en que Dios en su providencia también trabaja a través de ellos. Aunque a veces digas, pero esto es imposible humanamente, o humanamente no lo van a ver. En la historia de la Iglesia, cuando Dios ha querido algo, siempre el pastor que tenía que discernirlo lo ha acabado viendo. Por lo tanto, vivamos en esa libertad también, que es la que nos da ser católicos. Juan Antonio plantea, que yo creo que es el tema, de hecho para mí es uno de los temas estrella de la relación de las parroquias con el coronavirus, que implica valorar la familia como lugar de iniciación cristiana. Entonces, es el momento de revalorizar, despertar y dar peso a una catequesis familiar. A ver, yo creo que nosotros hemos, de alguna manera hemos despreciado incluso el bautismo en la iglesia. O sea, nosotros nos hemos dedicado a bautizar a niños con padres sin fe. Eso tiene que cambiar. O sea, la iglesia tiene que ser una iglesia de familias cristianas, no solamente de personas que vienen a consumir sacramentos, sino verdaderas familias cristianas donde todos se encuentran con Jesús en su momento, con su formación, con su historia, ¿no? Y bajo la supervisión y la dirección y el amparo, digamos, de los pastores, ¿no? De los sacerdotes. Así que es como empezamos, ¿no? La familia celebrando la Pascua, la familia teniendo que dar la catequesis, y es verdad, es una revalorización de la iglesia celular también, y la célula es la iglesia doméstica, la célula básica, con lo cual lo genial es que yo, escuchando todo lo que sale, ¿no? Es que esta es la teología que lleva la iglesia intentando que asimilemos desde el Concilio Vaticano II y desde que se habló de iglesia doméstica, y ahora es cuando nos vemos obligados a hacerlo, ¿no? Pues ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias, José Alberto, Cristina. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber seguido y por haber estado aquí, por haber hecho preguntas y participado. En las próximas horas recibirán un mensaje, como les hemos dicho, con la grabación de este webinar, con enlaces a todos los recursos que proponen José Alberto y Cristina, y también con un breve resumen que publicaremos en Areteia de esta charla. Les agradezco mucho su atención, aprovecho para saludarles muy cordialmente y hasta nuestra próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga. Y que nos siga guiando en este camino. Ánimo a todos.